remontar a 1880, 81, por ahí. Periodo de la Guerra del Pacífico o del Salitre, según como lo vea cada uno. Claro, y nos vamos a esta fecha a ponernos en contexto lo que ocurre en esos momentos y también a ir aclarando muchas cosas de lo que nos van enseñando en el colegio. Mira, es súper importante este periodo que es el último levantamiento general mapuche, porque nos permite entender lo que pasa hoy. Muchas personas hoy dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo hoy con el conflicto? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Cuándo se inicia esto? Bueno, tenemos que viajar a 1878, 1881. Sobre todo 1881 ya ritualmente es como el quiebre final. ¿Y qué ocurre ahí? Que los mapuches por última vez se levantan de manera generalizada, no con los españoles, sino con nosotros, los chilenos, y con los argentinos. Pero los argentinos ya los tenían arrinconados los mapuches contra la cordillera de los Andes, así que el levantamiento alcanzó un poco más allá la cordillera de los Andes, atacaron algunos fuertes argentinos y punto. Pero no, el fuerte fue acá, fue en las zonas de Temuco, de Lumaco, de acá de Tirúa, Nueva Imperial, etcétera. Claro, y lo que hemos hablado en otros momentos en torno a estos enfrentamientos, que claro, estamos viendo ahí algunas imágenes y tú en capítulos anteriores nos comentabas y desmitificabas esto en torno también a la vestimenta, a lo que significaba y cómo estaba ahí el pueblo mapuche, como tú indicas, porque claro, este enfrentamiento es con los... Por los chilenos me refiero, es con los chilenos, y cómo está el pueblo mapuche también, ahí cómo estábamos ubicados y cómo se da también esto, porque tú señalas del 78 al 81, claro. Aproximadamente. No son cosas que uno diga, oye, va a hacer esto en 6 meses, no, es con tiempo, hay diversas instancias que se van dando. Es que, a ver, con Argentina la ruptura final comenzó en 1878 más o menos, lo que en Argentina se le llama la conquista del desierto, la campaña del desierto. Cuando el futuro después presidente de la República Argentina, Julio Argentino Roca, él como ministro de la guerra comanda al ejército argentino y que hizo una especie de, después vamos a echar agua al mate, una especie de tenaza. Imaginémonos el mapa argentino. Ya. Tú tienes Buenos Aires acá, hacia el Atlántico, después San Luis, después Córdoba, y Santa Fe un poquito más arriba y acá Mendoza. Casi como una línea, no es recta. Porque claro, pero tiene su... Claro. ¿Y qué hizo Roca? Envió divisiones de todos estos lados hacia abajo para atacar a los mapuches y desde acá al sur, Bahía Blanca, otra hacia acá como una tenaza. Entonces la idea era acorralarlo y acá estaba acá está el río Negro Curuleufu, que de ahí pasó, Curuleufu es Río Negro en Mapuzungún, entonces por eso los argentinos le dicen Río Negro. Y ese río, de ahí hasta ahí a los mapuches la idea era expulsarlo hacia el otro lado del río y los que no, que pasaran a este lado de la cordillera. Esa era la apuesta y lo lograron. Entonces, ¿y qué hicimos nosotros? Nosotros había varias propuestas generales de cómo invadir el territorio mapuche y en 1862 Cornelio Saavedra llega a lo que hoy es Angol y le dice a Juan Trintre, Calfuller, el nombre de él, pero le dijo, a él le decían Trintre porque tenía el pelo Trintre, como las gallinas Trintre. Ya sé, como de ahí viene Trintre. Chaconcito, sí. Y a él le dijo, mire, yo vengo acá a comprarle sus terrenos. Y él le decía, bueno, pues ¿comprar qué? Si nosotros no vendemos la tierra, nuestras leyes no... Mire, yo tengo varias divisiones acá, podemos conversar con mis soldados, ¿se fija? O yo le vendo. Entonces se fue Juan Trintre, llegó con un montón de loncos, están indignados y al final uno dijo así ya choreado, ya qué más, igual se van a quedar con nuestra tierra, ya le vendemos la cuestión, ya listo. ¿Y esta compra de terrenos, en qué sentido la querían realizar ellos? Como para... Poner un fuerte y reconstruir Angol. Pero para los mapuches la compra de terrenos, los mapuches del siglo XIX era ilegal, porque la compra-venta de inmuebles o bienes raíces no es aceptable porque como un ser humano que es parte de la tierra y que va a volver a la tierra va a ser dueño de la tierra, o sea, en el fondo es dueño de sí mismo también y dueño de todo, no encaja. Tú puedes usar y gozar de la tierra, usufructuar de ella, pero no ser dueño, entonces no puedes venderla. Ese es un concepto winca, decían. Y claro, y para los chilenos sí, pues conservador de bienes raíces, y en esa época ya existía, entonces eso fue lo que ocurrió. Y Cornelio Saavedra le compra, en realidad le usurpó porque estaba con el ejército ahí, y ahí empiezan a avanzar, empiezan a crear la línea del río Mayeco, y empiezan a poner fuerte en el río Mayeco para dejar el río Biobío ya como frontera, y en la zona de la costa ya habían avanzado bastante hasta Curanilagua, el Ebu más o menos. ¿Estamos viendo? No, esos son de los pueblos de indios. No. Y
al final, la parte del... Llegan hasta el río Malleco y ya en el periodo que estamos hablando, 1881, ya Chile había dejado, en el río Imperial empezó a construir fuertes, en el río Malleco ya estaban, empieza a construir fuertes en la costa, entonces empezó a hacer lo mismo que los argentinos, la operación Tenaza. Y los mapuches iban a alegar, oye, este es nuestro territorio, nosotros somos independientes, no tenemos nada que ver con usted, respétenos por favor, no queremos que haya derramamiento de sangre. Y ahí andaba el ministro Recabarren también. Nosotros decíamos nosotros, los chilenos, sí. Estos territorios chilenos, y si a ustedes les gusta bien, y si no, bien, y de ahora en adelante ustedes son chilenos. Y ahí los mapuches llegaron comunicaciones del lado de hoy Argentina, de lonco Manuel Namuncura, hijo del gran Calfucura, para mí él lo voy a llamar estadista, pero no era estado, pero el líder mapuche más grande, más clever de toda la historia. Y Namuncura envía el Purrón Om, que el Purrón Om es una cuerda con nudos, convocando un levantamiento general. Y desde la cordillera de los Andes... Pero esto estamos hablando, ¿en cuánto tiempo? Esto se planificó en un mes. Porque claro, uno dice ahora ya organicemos, ¿no? Mandamos un WhatsApp y listo. Telegram. Pero acá estamos hablando de distancias, de traslados, de tiempo igual prolongado, me imagino. Todo lo que hacían era mandaban huerquén, que el huerquén es el mensajero. Sí. Entonces, Namuncura mandó su huerquén a otros loncos que prendieron con la idea, y a su vez a otros más, y estos iban enviando los mensajeros hasta la costa. Incluso Pascual Coña, pueden ver en la casa el libro, buscarlo en Memoria Chilena, Pascual Coña, Ñituculpa Subún. Dice la historia de un cacique mapuche, Pascual Coña no era lonco, pero igual. Y ahí él relata cómo llega esta flecha, le llama él, o el Purrón Om también, llega invitándolos al levantamiento. El lonco Neculmán de Boroa se los envió a ellos, del Budi, él era de Budi, Pascual Coña. Y se convoca a todos los mapuches a la guerra, a todos, para el día 3 de noviembre de 1881. Hoy estamos a 3 de noviembre de 2022. En ese momento Chile estaba en la guerra del Pacífico, con Perú y Bolivia. Tenías otras cosas por allá. Claro, y en tensiones con Argentina, porque argentinos y chilenos fuimos amigos hasta que derrotamos a los mapuches, ya los derrotamos, y ahí empezamos a pelear con los argentinos por la Patagonia. Sí. Entonces, y de ahí viene esta discusión de que los argentinos nos robaron la Patagonia, y los argentinos dicen los chilenos nos querían robar la Patagonia, y los mapuches dicen los argentinos y los chilenos nos robaron la Patagonia. Entonces esa uno lo puede ver en redes sociales todavía, esas discusiones. Sí. Y eso, el año 1881, el 3 de noviembre, en realidad estaba para el día 5, pero el día 3 se adelantaron algunos locos y atacaron. No aguantaron más y atacaron. Pero como estrategia quizás, pues. En todo caso, ya el ejército de Chile estaba avisado. A eso voy. Sí, ya sabía. Ya eso se va rumoreando de una u otra forma, y un tipo de estrategia quizás también adelantarse un poquito. Es que no todos los loncos estaban a favor del levantamiento. Había un linaje de los Coñepán que en realidad, haciendo justicia con ellos, porque dentro de la sociedad mapuche actual, los Coñepán igual son criticados como que son traidores porque apoyaron a los chilenos. Y la verdad que el lonco Venancio Coñepán de esa época efectivamente le apoyó al ejército de Chile, pero su hermano, que se llamaba Millapán, él salió a enfrentar al ejército de Chile. Entonces yo lo leo eso como un doble juego. Porque al final el lonco Venancio Coñepán se quedó con 80 lanceros y Millapán se llevó, no sé, 400 lanceros. Entonces, ¿por qué no se quedaron con Venancio y se fueron con Millapán? Entonces, yo creo de que los hermanos no estaban peleados, porque cuando perdieron los mapuches la guerra, Venancio, por haber apoyado a Chile, le respetaron más tierra. Le dijeron, ya quédate con esto. Y ahí llegó Millapán después. Entonces yo creo que jugaron ahí, apostaron a los dos bandos. A ver cómo resulta la cosa. Si perdemos por acá, vamos a quedar bien acá. Y si perdemos por acá, ganamos también por acá. Y los colipí, que también que son de Purén, Lumaco, también siempre fueron aliados de Chile, y que hasta el día de hoy también los critican. Los colipí no, los colipí se levantaron todos. Juan Marileo Colipí, Luis Marileo Colipí, fue el que se levantó contra el ejército y atacó el fuerte Lumaco. Y ahí, a él sí, los colipí ahí igual le respetaron tierras en Purén
pero Luis Marileo Colipí después tuvo que arrancar a lo que había Argentina, al final volvió y como que se diluye un poco su historia. Y en torno también a este levantamiento, las estrategias ahí, o lo que dice la historia, lo diverso ahí que se va recopilando, en torno también a, no sé, al armamento, el tipo de estrategia, como tú señalas, el otro que era la pinza. ¿Qué efecto genera también eso? Preparación ya más de ejército, por así decirlo, en torno a, tú señalas, pues, este tipo de comunicación, pero más allá también lo que pasa en el enfrentamiento, esa preparación ya más técnica, por así decirlo. Mira, Chile esperó más en los fuertes. Como ya estaban avisados, bueno, ya había líneas de ferrocarril, había telégrafo, entonces todo era muy rápido. Hay un cuadro famoso en la escuela militar donde aparecen los mapuches cortando el telégrafo por las comunicaciones. Entonces, los mapuches atacaron fuertes, destruyeron Nueva Imperial. La población chilena ahí fue terminada prácticamente, fue muy terrible eso. Disculpa, ahí está el cuadro que tú señalas. Ese es el cuadro. Ese está en la escuela militar y ahí vemos que sí, porque tenían ellos mayor tecnología, más cosas a su favor. Po. Claro, entonces los mapuches decían, chuta, estos gallos se comunican rápido a través del telégrafo, vamos a cortar. Córtala, güey. Y estuvo el ataque a Nueva Imperial, después esos mapuches avanzan, esas fuerzas, sobre todo con los lafkenches, estaban muy disminuidos, iban a atacar la zona de Tirúa y se dirigían a Cañete. Y hay toda una descripción muy buena que hace José Bengoa en su historia del pueblo mapuche, sobre estos acontecimientos, como los vecinos gritaban, en la época les decían indios, los mapuches, vienen los indios, decían los indios, las mujeres gritando en las calles, llevándose las carretas con los bueyes, los hombres civiles saliendo a armarse, y ahí empezaron a llegar divisiones del ejército desde Talcahuano, por mar. Y ahí la gente se calmó y los mapuches fueron vencidos en unas batallas cerca de Tirúa, ni se acercaron a Cañete, fue un poco como ocurrió el 2010 con el terremoto de que... La turba. Y que la gente, ¡ay, que vienen de allá, que vienen! Y en realidad no venía nadie. Pero la intención de los mapuches sí era llegar ahí, En Temuco también la batalla fue famosa, ahí Chile tenía un ingeniero apellido Fiebig, un colono alemán, que él manejaba un lanzagranada. Entonces Chile tenía un lanzagranada, fusilería, que se acuarteló Chile y los mapuches atacaron con la caballería, básicamente caballería e infantería, pero con muy pocas armas de fuego. Entonces fue una carnicería eso. Masacre. Y además hubo algunos loncos que ya dijeron, no, aquí nos va a ir mal, y no llegaron al punto de encuentro. Entonces si iban a atacar 5.000 guerreros, atacaron 3.000. Después llegaron el Canaca Burgos, que era un tristemente célebre oficial chileno, venía desde el fuerte Ñelol, cerquita de Temuco, que no es el Cerro Ñelola, queda un poquito más al norte de este fuerte, y atacó a los mapuches por el flanco, y ahí la derrota fue compleja para los mapuches. Y ahí perdieron los mapuches y vino la contra, que le llamaron el contramalón. Entonces ahí Chile dijo, bueno, le rechazamos su ataque, ahora nos toca a nosotros. Nosotros y eso atacamos. Fue terrible también. Los efectos en torno a esto, Nelson, respecto a lo que significa, y como tú señalabas al inicio, para nuestra historia actualmente. Claro, o sea, si lo vemos, lo que acabamos de conversar, lo vemos entendiendo que hoy los jóvenes mapuches que tienen más... Porque esto no lo enseñan en el colegio, ¿eh? Esto no lo enseñan en las comunidades, en el colegio no se habla de esta historia. En el colegio no hablan de Pedro Valdía, Lautaro. Pero entendiendo que hoy tenemos redes sociales, que el acceso a la información es mucho más fácil, tú entiendes cómo muchos jóvenes mapuches y líderes mapuches se enteran de esto y dicen, wow, o sea, no fueron los españoles, fueron los chilenos, y no que yo era chileno. ¿Qué pasó aquí? Y ahí viene, tú vas a una comunidad y los viejitos le echan la culpa a los españoles, pero cuando hablan de los españoles se refieren a nosotros, los chilenos, siglo XIX, porque los mapuches nos decían españoles en el siglo XIX. Que lo hemos hablado en otros programas donde en el fondo no veían distinción. Vieron una pelea entre españoles donde uno dijeron somos chilenos y ustedes son realistas, váyanse. Y para los mapuches no cambiaron las cosas en ese sentido. Entonces, si uno ve esta historia y la asocia con lo de hoy, además de un proceso de más de 100 años, porque esto fue en 1881, y el conflicto puro y duro empieza acá hoy, en la actualidad, en 1997, digamos en 1990. Estamos hablando de 109 años. Pasaron muchas cosas en esos 109 años, que ahí están el tema de las ventas de tierra fraudulentas, que ahí los mapuches habían perdido, el tema de las corridas de cerco,
hay muchos episodios que nos vamos a ir del tema si los contamos por hacer nuestro programa, pero ese es el origen, o sea, el origen del conflicto actual, si podemos hablar de un génesis, es la derrota militar de los mapuches en 1881 definitiva. Y ahí hubo algunos focos de resistencia más en la zona de la cordillera de los Andes. Ahí está el Loncoqueupo, que él fue el último que enfrentó a los argentinos. Incluso, y aquí muy breve, hay una famosa batalla, o sea, no es famosa, no sé por qué no es famosa, que fue en 1883, que se llamó la batalla de... la batalla de... que fue entre chilenos y argentinos. Un combate. Pulmarí, los combates de Pulmarí, búsquenlo en la casa. Combates de Pulmarí, entre el ejército de Chile y el ejército argentino cuando estuvimos en tensiones con el país hermano, el año 1883. 83, sí. ¿Y qué ocurre? Que ahí el Loncoqueupo va y andaba carboneando. La última victoria mapuche ante la invasión del territorio mapuche por parte, a ver, acá estoy abriendo, dice Roca Conquista Desierto. Estoy buscando acá porque ahí vamos, está medio lento el internet, ¿sí? ¿Qué pasó? Que llegaron los argentinos que estaban peleando, estábamos hablando que ya Chile con Argentina ya no se miraban bien porque estaban por el tema limítrofe, y había un fuerte chileno, creo que esto fue cerca de Lonquimay, creo que era fuerte en Lonquimay, y llega Queupo y le dice a los soldados chilenos, vienen los argentinos ahí a meterse a territorio chileno. Y los argentinos fueron mucho más duros con los mapuches. O sea, exhibiciones humanas en museos, una cuestión brutal. Entonces los mapuches fueron mucho más, miraban con mucho menos desagrado, nos miraban a nosotros que a Argentina. Entonces iban después a mirar a los argentinos y Queupo le propone al oficial chileno, ¿qué le parece si los atacamos los dos? Usted lo ataca con infantería por tierra en unas dunas y yo vengo por la retaguardia y los atacamos de caballería nosotros. Y el oficial chileno le dice, por ningún motivo, nosotros somos pueblos hermanos y si usted hace eso lo voy a fusilar. Entonces Queupo le dice, perfecto, yo no me voy a involucrar. Y se sube a una colina con su fuerza y se pone a mirar. Y como antes había habido un enfrentamiento donde los argentinos acusaban que, entre mapuche y argentino, y ganaron los mapuches, y los argentinos acusaban que vieron oficiales chilenos ahí, que al final nunca fue. Haciendo como el chismoseo ahí. Claro, y con acusaciones de parlamentarios, cartas diplomáticas y todo, ya había desconfianza entre ambos países. Entonces viene Chile y empieza, en vez de levantar una bandera blanca para parlamentar, porque estaban en lo que Chile consideraba su territorio, y que hoy en día en Pulmarí, sí, creo que ya es territorio chileno. Hay incluso un letrero, lo pueden buscar en Google, también está ahí. Y llega este oficial chileno y ordena que las tropas se desplieguen en guerrilla. Entonces los argentinos vieron que vienen con una bandera blanca, pero se empiezan a desplegar y ocultarse detrás de la arena, detrás de piedra. Entonces ahí nos van a atacar, pues. Entonces se atrincheran los argentinos y ordenan el fuego y se arma una balacera y los mapuches tomando mate arriba, mirando cómo se genera la batalla y quedan, creo que un soldado argentino muerto y como 2 o 3 chilenos, pero los argentinos se van en retirada y quedaron varios, y los chilenos también, y quedaron varios heridos. Eso es estrategia. Y ahí los mapuches se metieron ahí y terminaron con los heridos chilenos y argentinos. Era como una guerra entre tres naciones, fue complejo. Ese fue el último lonco que estuvo como en la... Y Sayhueque también, pero Sayhueque fue más fue en el lado argentino. Pero Queupo fue acá y después él murió combatiendo con el ejército chileno cerca de Villarrica. Fue el último lonco que era pehuenche, él era pehuenche. Nelson, para ir finalizando en torno a esto, bueno, tú señalas que, claro, estas historias no están en los libros, no es lo tradicional a lo que uno se crió, pues, se ha ido educando. Este dicho tan común de la historia es de quien la cuenta. Y por eso es tan importante ahí para que estén visitando Historia Mapuche, hay las redes sociales, las páginas web, respecto también al trabajo de investigación que has ido realizando tú por tu cuenta y en general de ir desmitificando en torno a todo lo que conocemos, insisto, de la educación tradicional. Claro, o sea, y lo más importante es que esta documentación está, hay muchos libros sobre el tema, en las librerías tradicionales, cualquier librería, tienen que saber si quieren ciertos periodos históricos, ojean un poco y se compran eso. También hay una página muy buena que se llama memoriachilena.cl, que en Memoria Chilena ustedes encuentran de todo, del tema de su interés. Y documentación muy antigua, es espectacular ese sitio. Y bueno, nuestra página también, Historia Mapuche, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter.
y la autoconstrucción en términos de estudio es súper importante. O sea, tratar de aprender de por qué se originan los conflictos de repente en localidades, no necesariamente mapuche, sino hoy, no sé, pongamos el tema puntual X de una comunidad con alguna instalación de un megaproyecto, claro. ¿Por qué se origina? ¿Dónde viene? Y a través de la historia podemos entender o comprender medianamente lo que pasa en la actualidad y ser más empático o buscar soluciones que no se han buscado antes, porque las soluciones para el conflicto actual se buscaron durante todo el siglo XX y ya vemos cómo estamos. Para finalizar, Marichihueu. Marichihueu significa 10 veces venceremos. 10 veces venceremos. 10 veces venceremos. Sí. Se ocupa y normalmente se repite 4 veces, porque 4 es un número importante en la cultura mapuche. Entonces, Marichihueu se grita Marichihueu, 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 después se hace la fanfara el ya. Sí. Y tú con eso le baja el Nehuen también la fuerza de los antepasados. Es todo un tema, se junta el mundo espiritual y el mundo terrenal en muchas instancias sociales, políticas y cotidianas dentro de la cultura mapuche. Sí, bueno, dentro del tema venía ahí y no quería dejarlo pasar ahí también para entrar en contexto. Nelson Lobo, siempre un gusto que nos acompañes. No, muchas gracias. Gracias a ti. Estés muy bien. La próxima semana. La vida no es color de rosas, la vida es multicolor. La vida es hermosa, solo que nos hicieron pasar por la parte más oscura. Y así hemos vivido todo este tiempo. Lo que nunca se imaginaron es que las cosas más bellas se dan en la oscuridad. Los besos más profundos se dan con los ojos cerrados. Y hasta la tranquilidad más profunda, que es el útero materno, también es en oscuridad. Entonces hoy, desde la oscuridad, nos levantamos con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. Marichihueu. Rubén Collío.